Viva México, viva América. Soy todo un mexicano y este mes en The Lonely Nation tenemos una sección especial para ustedes. No, Chile, no voy a hacer esta mamada. Hola, ¿qué tal queridos Loneliers? ¿Cómo están? Soy Eliseo y nos da un gusto tenerlos una vez más aquí en el canal. Estamos con otra parte más del Landlo Fest. Pero esta es una cuestión distinta porque en esta ocasión no vamos a hablar de cosas tan padres como las tenemos en el canal. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la historia extraoficial. ¿Por qué? Porque los mexicanos nos hemos creído mucho tiempo esa parte histórica y aunque estoy consciente de lo que significa extraoficial, tampoco son tan descabelladas las ideas de lo que ha pasado en la historia. Y exactamente vamos a hablar de eso. Porque se ha tenido la imagen del mexicano que usa playeras de cuadros, usa sombrero, siembra mi cabello. Y sobre todo, tiene sus armas de fuego. A lo largo del tiempo y dentro de la historia de nuestro país se nos ha dicho que han pasado muchas cosas. Ya saben lo que pasó con Benito Juárez, la independencia de México, la revolución. Pero ¿qué tanto de eso es cierto? ¿O qué tanto de eso nos podemos creer? Veámoslo. En este video abordaremos dos temas. El primero es sobre la independencia de México y el segundo sobre la verdad de los niños héroes. Pero, ¿qué pasó en la independencia de México? Para los que no nos están viendo desde México, ahí les va un resumen lo más rápido posible. Como ya saben, México es el país que tiene más historia en todo lo que es Latinoamérica. O al menos así me lo han comentado personas que conozco que son de Venezuela, El Salvador o de Perú. A pesar de que ellos también tienen historia, dicen que no se compara en nada a la historia que pasó México. ¿Qué pasó en 1810? Muchas de las personas que habitaban Nueva España ya estaban hartas del control que tenían los españoles. ¿De dónde surge este control? Como recordarán, Cristóbal Colón descubrió América. Él venía de parte de la corona española, o al menos él les pidió dinero para poder solventar los gastos del viaje. Ya saben, naves, tripulación y todo eso. Vino en 3 carabelas, que era la Niña, la Pinta y la Santa María. Adelantémonos un poco. México estaba habitado por lo que eran los nativos de aquí, indígenas. Pero pues ya saben, los españoles eran superiores, tenían más armas, nuestra gente los confundió con dioses y pues nos conquistaron. Entonces pasaron más de 300 años de esclavitud por parte de los españoles hacia lo que era la sociedad indígena. Fue así que gracias a un noble cura de Nueva España, que se le llamaba México, llamado Miguel Hidalgo y Costilla, a José Ortiz de Domínguez, Morelos y otras personas más, que organizaron un movimiento de revolución, de independencia, para así poder despojarnos de lo que era la dictadura de España, o mejor dicho, el reinado. Ellos tenían planeado realizar este golpe unos meses después. Lamentablemente sus planes fueron descubiertos antes de tiempo y esto los llevó a apresurar el plan de independencia, por lo cual se realizó en la madrugada del 16 de septiembre. Miguel Hidalgo avisó a toda la población indígena y los invitó y motivó a levantarse en armas contra este reinado. Esta lucha se extendió por más de 10 años, terminando con el fusilamiento de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, y la liberación de Nueva España, o sea, México. Cabe recalcar que el ejército que lideró inicialmente Miguel Hidalgo era un ejército de indígenas motivados por un estandarte. ¿Qué estandarte? Un estandarte con lo que era en ese tiempo la Virgen de Guadalupe. A pesar de que solo era un estandarte con la imagen de una deidad, entre comillas, este fungió como símbolo para que los indígenas de Nueva España, México obviamente, la tomaran como la bandera de su causa, lo que lo representaba. Y recordemos que un símbolo no es nada sin el poder que le da al pueblo, o en este caso los líderes de opinión, pero eso lo tocaremos en nuestro video. En otro video, se me olvida cómo hablar, disculpe. Ahora, siempre han sido pintados aquí en México como los héroes de la patria, de la nación y demás. Y sí, no niego que su participación fue importante para que pudiéramos estar en libertad. Lo que a muchos no les parece y muchos historiadores están de acuerdo es que se les pinta como completos héroes cuando la mayoría de ellos fueron motivados por un sentimiento de arrogancia,
de odio y envidia. Por si no lo sabían, Miguel Hidalgo, a pesar de ser un cura que radicaba en México, era un español, pero no era un español como los de España, o sea, nacido allá. Recordemos que eran los años 1800. El racismo y la discriminación se hallan aún en estos días, así que no es de extrañarse que hace poco más de 200 años todavía existiera, y es más, desde antes. Así que los españoles tenían un sentido de superioridad por el hecho de ser blancos, y más aún por nacer en España. ¿Qué es lo que pasa? Habían dos tipos de españoles. Los españoles peninsulares, que eran los que habían nacido en España y que por lo tanto tenían mucho más derecho y respeto en Nueva España, y los españoles nacidos en Nueva España, o sea, en México, que eran conocidos como criollos. Y bueno, aunque ante la ley los criollos eran considerados españoles, en la práctica no se les consideraba iguales. Desde el inicio de la colonia hubo tensiones entre criollos y peninsulares. Los segundos decían que las condiciones climáticas de América degeneraban el cerebro y mente de los europeos, y que según por eso, los criollos no eran tan capaces como los españoles peninsulares. Los criollos eran españoles con beneficios y derechos, pero no tanto como los peninsulares, y ellos fueron los que de primera mano sufrieron este maltrato. Digo de primera mano en el caso de primermundismo, obviamente, porque quien los sufría más eran los nativos de Nueva España, de México, los indígenas. Y bueno, los criollos, hartos de estos tratos, de que los desplacen y de no tener los mismos derechos que un español peninsular, fueron jalando a la gente indígena y dijeron, es que no es justo que nos traten así, cuando realmente buscaban poder para sus propios fines. ¿Y qué fue lo que hizo Miguel Hidalgo? Agarrar el estandarte, la imagen religiosa de los indígenas y decir, ella está de nuestro lado, la usaremos para apoyarnos, ella quiere que hagamos esto. Será nuestro símbolo y nuestra bandera hacia la marcha hacia la libertad. Qué bonito, ¿no? Usar la religión para llevar a los indígenas para cumplir tus propios fines. Que finalmente tuvo sus beneficios, no lo niego. Muchos de los mexicanos que estamos aquí no estaríamos vivos o siquiera haber nacido si no fuera por este movimiento. Y eso sin contar la Revolución Mexicana que ocurrió 100 años después. Curiosamente, a los españoles criollos no era a los que les iba peor, a los que les iba peor eran a los mestizos, españoles peninsulares o criollos, cualquiera de los dos, que había tenido descendencia con una persona indígena. Imagínense, eso sí era de lo peor. Ahí sí ya no tenías ningún respeto ni por peninsulares ni por criollos, eras lo peor de lo peor, eras como una persona de tercer mundo. Pero ustedes ya lo saben, a nuestro gobierno le encanta engrandecer a personas que llegaron a hacer acciones heroicas para el pueblo, pero realmente luchaban por cosas egoístas, para sus propios fines, lo cual nos hace avanzar unos añitos más. El gran fraude de los niños héroes. Para quien no sepa, aquí en México ya saben que han pasado muchas cosas. Aquí en la Ciudad de México hay un castillo que se llama el Castillo de Chapultepec. La historia oficial se encargó de reducir la batalla de Chapultepec exclusivamente al sacrificio de los jóvenes cadetes, los niños héroes, a que básicamente ellos aventaron todo este desmadre. Pero aquel 13 de septiembre había poco más de 800 soldados mexicanos que fueron apoyados por el batallón activo de San Blas con 400 hombres más y medio centenar de cadetes del colegio militar, no solamente 6 soldados. Al término de la jornada las cifras eran escalofriantes, cerca de 400 soldados habían desertado. Imagínense, y alrededor de 600 murieron. De esos 600 se tomaron solamente a 6. Y cada 13 de septiembre, cuando la ceremonia cívica se escucha el grito "murió por la patria", habría que pensar en todos los caídos y no solamente en los niños héroes. Pero bueno, todo tipo de historias se crearon alrededor de los niños héroes. En aras de la construcción del altar de la patria, a donde el sistema político mexicano del siglo XX llevó a sus héroes para legitimarse en el poder, muchas de las cosas que pasaron se exageraron, otras se distorsionaron y no pocas fueron inventadas. De hecho, para quien no lo sepa, aquí en México, el término niños héroes se convirtió en un sinónimo de amor a la patria y pureza cívica, de aquellos pobres y nobles niños que sacrificaron la vida por su país. Niños héroes se convirtió en un sinónimo de amor a tu país, revestido de cierto romanticismo cursi que terminó por empañar la reconstrucción objetiva del acontecimiento, ¿no?
¿Y cuántas cosas nos han escrito para ellos? De hecho, desde finales del siglo XIX, la epopeya de los cadetes del colegio militar ya había permeado en la conciencia colectiva, como una de las narraciones clásicas de la historia de México. De hecho, no sé si conozcan a Amado Nervo, pero es uno de los mejores ejemplos de la poesía de México. Él les escribió un verso muy bonito, titulado Los niños mártires de Chapultepec, y cuyo más conocido verso dice: pónganse una música así bien chida. Como renuevo cuyos aliños, un viento helado marchita en flor, así cayeron héroes niños ante las balas del invasor. Definirlos como mártires les otorgaba una connotación de religiosidad cívica y los colocaba lejos de la realidad histórica. Teléfono descompuesto, pasa una cosa, decimos otra. ¿Y qué tan cierto es el mito de que eran niños? El gran mito del cadete que se arrojó con el lábaro patrio, nuestra bandera. Disculpen los sonidos de los carros y motos, ya saben que a mis vecinos les vale lo que esté grabando, y a mí no tampoco me importa su vida, pero me molesta que graben y que pongan música. Se dice que los niños héroes ni eran niños ni eran héroes. Eso es una verdad a medias, ¿no? Porque si había cadetes que eran menores de edad. De hecho, indudablemente no eran niños, ¿no? Pero Francisco Márquez y Vicente Suárez andaban como por los 14 años de edad. Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca tenían 18, Juan de la Barrera 19 y Juan Escutia 20. Sin embargo, eso sí, no queda lugar a dudas de que sí fueron héroes por varias razones, aunque el concepto en sí mismo es excesivo, por haber tomado las armas para defender el territorio nacional, porque no tenían la obligación de permanecer en el castillo por su condición de cadetes, y decidieron quedarse voluntariamente, porque con escasas provisiones y pertrechos militares resistieron el bombardeo de más de un día. Y ya saben que frente a estos hechos, la edad poco importa. Y quizás el mayor mito que rodea a los niños héroes es la conmovedora escena en la cual Juan Escutia, que no era el cadete de colegio militar de hecho, toma la enseña tricolor y decide arrojarse desde lo alto del castillo de Chapultepec antes que verla mancillada por los invasores. Escutia no murió por un salto ni envuelto en una bandera, cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el jardín botánico. La bandera mexicana fue capturada por los estadounidenses y fue devuelta a México hasta el sexenio de José López Portillo. Por razones políticas, la historia de los niños héroes adquirió la dimensión de un cantar de gesta. Durante el periodo del presidente Miguel Alemán, la razón era sencilla. En marzo de 1947, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Harry Truman, realizó una visita oficial a México cuando se conmemoraban 100 años de la guerra entre ambos países. Hay otra versión que también es contada entre nosotros los mexicanos, y es que sí, como tal se sabe que hubo un banquete, hubo una fiesta días antes de la invasión del castillo, donde varios de los cadetes se pusieron pedos y no pudieron repeler el fuego. Y que la razón por la que aguantaron más de un día es porque estaban tan borrachos que estaban escondidos en distintas partes del castillo de Chapultepec. Y entonces cuando Juan Escutia toma la bandera y se cae, dicen que ni siquiera la agarró para lanzarse por el amor de su patria, que estaba tan borracho que se resbaló de la azotea y se quiso agarrar de la bandera, haciendo que lo matara a la caída y teniendo la bandera llena de su sangre. Supuestamente por la nobleza de esta acción, decidieron retirarse los invasores del castillo. Finalmente lo que hicieron en ese entonces fue tomar los nombres de varios cadetes que habían caído y ponerlos en el estandarte de los niños héroes que defendieron nuestra patria. Como ya se los dije, murieron más de 600. Finalmente ya es cosa de cada quien qué es lo que queremos creer. Recuerden que este país tiene mucha historia, pero también sus habitantes la hacen. No todo lo que ves es real. Tenemos que cuestionarnos todo, aunque sea la historia que nos ha contado nuestro presidente, los historiadores o hasta nuestros padres y maestros. Incluso tienen el derecho de cuestionar la veracidad de este video. Soy Eliseo y esto es